Muy buenos días, señor. Feliz día para ti, Elena. Bienvenida. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades. Bienvenida y que esta semana sea de éxitos para ti en tus actividades generales académicas. Gracias. En la clase anterior estábamos trabajando lo que fueron los pueblos indígenas. Vimos qué son como tal, ¿verdad? O cómo lo concebimos, que en un momento determinado les hacía yo ver, ¿verdad? Que los indígenas no solamente en nuestro área lo vamos a establecer, sino es generalizado. Teníamos algunas características de los pueblos indígenas. Vimos y desarrollamos, ¿verdad? Que tienen en este caso una tradición cultural, es decir, pertenecen a un territorio. Dijimos que el sector en un momento determinado, ¿verdad? Es monitoreado por lo que es establecido en este caso, ¿verdad? A la nación a la cual pertenecen. Cuando nosotros establecemos por qué va a ser monitoreado, ¿verdad? Porque no puede perderse de vista, sino tiene que ser reconocido e integrado dentro de la misma legislación. En su momento, ¿verdad? Yo les hacía ver a ustedes que nosotros estamos reconocidos, ¿verdad? Dentro de la Constitución. Y por eso es de que se les suman esos aspectos, ¿verdad? De multiétnico, multilingüe o pluriétnico, ¿verdad? Aquí es según el término que lo establezca. Pluri, varios, ¿verdad? Multi, muchos. Entonces aquí puede ser multiétnico o puede ser pluriétnico, es decir, van a ser varios. De ello, también vamos a nosotros a entender, ¿verdad? Que cada uno posee sus tradiciones narrativas, religiosas, lingüísticas, económicas, que sobre todo es lo que destaca y resalta de esta cultura como tal. Los miembros, dice, poseen un mismo origen étnico. Definitivamente, por eso es que pertenecen a este grupo como tal. No vamos a ser, ¿verdad?, de indígenas que compartamos distintas culturas. No se podría. Entonces, cada quien corresponde al grupo que nosotros establecemos. Tenemos un Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En este caso es organizado, ¿verdad? O fue establecido en su momento por las Naciones Unidas y se celebra el 9 de agosto de cada año. Ya dentro de poco, ¿verdad? Vamos a tener ese día y ustedes se van a dar cuenta que en su mayoría, ya como es reconocido a nivel internacional, ya existe esa celebración para muchos. De este modo se aspira a visibilizar este esfuerzo para reconocer diferentes derechos de los pueblos indígenas. Yo en su momento les decía a ustedes, ¿verdad? Que en Guatemala pues se establece, ¿verdad? Ya una reforma y nosotros lo vimos, les hacía mención en, por ejemplo, lo que corresponden a los acuerdos de paz, ¿verdad? Que existe en un momento determinado un acuerdo dirigido, ¿verdad? A lo que es los pueblos indígenas, aunque aquí, ¿verdad? Es una ceremonia de un grupo generalizado a nivel internacional que se estableció en Ginebra en 1982, pero esto es a nivel internacional. Aparte es, ¿verdad? El que nosotros tenemos en Guatemala. ¿Qué ejemplos tenemos de los pueblos indígenas? Y esta es la parte, ¿verdad? Que nosotros nos vamos a centrar como tema para la semana. ¿Cuáles son esos pueblos indígenas? Aquí tenemos una imagen y dice, son los nenets, fueron denominados por el Imperio Ruso, pero lograron mantenerse aislados. Óigase muy bien, fueron dominados por Rusia, pero como en un momento, ¿verdad? Quedan, por ejemplo, personas que no van a ser sometidas o que no van a permitir ser sometidas, ¿verdad? Ellos lo que hacen es huir y mantienen esa cultura, ¿verdad? Ya no en el territorio, ¿verdad? Ruso, sino definitivamente aislados de los mismos. Tenemos algunos ejemplos de los pueblos indígenas a lo largo del planeta Son y tenemos aquí los marois, etnia de origen polinesio que poblaba la Nueva Zelanda. Cuando los colonos europeos llegaron a sus costas, su cultura única y original se debió a las condiciones de aislamiento en que se desarrolló su civilización desde la llegada a Nueva Zelanda.
entre los años que fueron 1800 y 1300. Si ustedes notan esa forma de los 800 y los 1300, se recuerdan que aquí teníamos, ¿verdad? En los 1517 habíamos hablado. Entonces aquí podemos establecer que en su momento ya llegaban, ¿verdad? Estos europeos a estar buscando otros lugares. Les dije la vez anterior, no solamente, ¿verdad? Aquí en nuestro territorio, sino ellos también invadieron, ¿verdad? Muchos otros. Tenemos los Gaoshan, pueblos aborígenes de las regiones montañosas de Taiwán, descendientes de alguna tribu de China que migró durante la Edad de Piedra y emprendió un destino aparte. Están compuestos por 14 pueblos distintos. Y aquí, si nosotros, por ejemplo, volvemos a retomar esa partecita, dice que migró durante la Edad de Piedra, emprendió un nuevo destino. Es decir, acá ya tenemos algunas culturas, algunas civilizaciones, algunos grupos. La situación era que si nosotros recordamos cómo el ser humano, cuando fue en su posición de nómada, buscaba, ¿verdad?, las condiciones que tuviera, por ejemplo, la ciudad donde se iba a sentar, por ejemplo, de alimento, de clima, de situación de resguardo, etcétera. Como ellos fue un grupo que posiblemente creció o no encontró esas comodidades que acabo de mencionar, tuvo su desplazamiento. Y ahí es como nosotros vemos también otra forma de establecer estas civilizaciones, porque en su momento, ¿verdad?, tuvieron que emigrar. Se me ocurre, ¿verdad?, que si era en la edad de piedra, habían animales feroces, ¿verdad? Que los acechaban, entonces tuvieron que asentarse en otro lugar. Nosotros vamos a ir buscando en este caso, ¿verdad? La noción de cómo se establece entonces estos pueblos para poder entender por qué algunos están en ciertas ubicaciones en su momento. Para poderlos también comprender a ciencia cierta, tendríamos que buscar el origen de cada uno, ¿verdad? Qué bonito fuera que nosotros pudiéramos adentrarnos a cada una de estas culturas, solamente que en este caso solo los estamos tomando como referencia. No nos centramos en ellos, en el desarrollo, sino solamente los citamos como ejemplo que en su momento pertenecen, ¿verdad?, a una cultura indígena. Tenemos los ainos, grupo étnico indígena dice, de la parte septentrional del Japón y de las islas Kuriles, así como la isla de Sajalín de Rusia. Se les conoce también como Eso o Yeso o Uritari, siendo este último nombre que actualmente prefieren. Actualmente unos 15,000 japoneses tienen padre o madre proveniente de esta etnia. Y aquí vean entonces, estamos hablando de los pueblos indígenas y si ustedes se dan cuenta, nos vuelve a mencionar esta parte de Rusia, nos vuelve ya a hablar, ¿verdad?, acá de Japón, y que estos tres nombres son los que representan a esta cultura, los ainos, que son los que actualmente dice, al menos 15,000 japoneses tendrán un padre o una madre de esta descendencia. Entonces acá es como nosotros venimos a contemplar aquella información que en su momento yo compartía con ustedes y les hacía saber y les decía, bueno, o sea, ciencia cierta, nosotros no podemos decir, les decía, ¿verdad? O sea, yo vengo de un linaje 100% maya, y otro me va a decir, no, mi linaje es por 100%, ¿verdad? Español. Entonces ahí podríamos tener un bisabuelo, tatarabuelo, ¿verdad? De una parte de una cultura y otro de otra, o ya ni siquiera de la esencia de la misma, sino de un mestizaje, ¿verdad? Entonces vean cómo nosotros solo en algún momento, ¿verdad?, tomamos los aspectos que habíamos mencionado como religión, economía, cultura, etcétera, que vienen a pertenecer a una herencia y que de ello es que nosotros nos basamos. Y acá nos vuelve otra vez a manifestar este ejemplo. Tenemos los nenets, dice también llamados nenesos, yuracos, samoyedos, semeamot o saamit. Se trata, dice, de indígenas habitantes de Siberia en Rusia, cuya población en el 2002 alcanzaba los 41,302 personas,
fueron denominados por el Imperio Ruso a los primeros siglos del XVI, pero procurando siempre mantener un aislamiento del resto del mundo, cosa que recientemente se les hace más compleja debido a la telecomunicación. Y vean, cuando ellos se aíslan, ellos presentan su cultura, su hábitat, su forma de establecerse. Y también este es otro rasgo distintivo que vamos a tomar en cuenta, porque cuando dice telecomunicaciones significa todo lo que vaya a referirse a una comunicación como tal. Una, o invade el territorio rompiendo la situación que se tiene, o los aísla completamente, ¿verdad? Dejándolos fuera de este sistema. Entonces ahí es como nosotros nos damos cuenta. Tal vez ustedes vieron algún dato curioso, ¿verdad? De un señor, hace un año fue muy sonado ese tema de un señor que vivía, ¿verdad? Como ermitaño, es decir, que vivía aislado de lo que es un sistema social, y eso sí, un sistema social, porque él cultivaba, él producía, de lo mismo que, o sea, él iba reteniendo, ¿verdad? Iba cultivando, pero en su momento él no tenía comunicación con nadie, no tenía teléfono, no tenía radio, no tenía televisión, no tenía energía eléctrica, sino él era el que generaba todos estos elementos, en el sentido de que generarlos, pues no porque no los utilizaba, pero lo que era su alimentación y vestimenta y cuestiones como esas, ¿verdad? Él hacía ya 20 años de que estaba aislado de lo que era el mundo. Y entonces uno dice, ¿será posible que una persona esté totalmente aislada? Lo mencionó, ¿verdad? Lo pudo demostrar y comprobar. Él ni siquiera estaba enterado, ¿verdad? Que en el mundo existía un virus llamado coronavirus. Entonces vean cómo nosotros en algún momento podemos establecer esas distinciones o esos rasgos, ¿verdad? Que puede pues, presentar un ser humano y que no está, vuelvo a repetir, ¿verdad? Lejano a una realidad de lo que nosotros establecemos. Entonces, por eso acá, ¿verdad? La invasión o la situación, ¿verdad? De tener telecomunicaciones en un momento determinado se viene a establecer. Y por eso es la amenaza que ellos tienen, ¿verdad? O presentan o manifiestan en un momento. Estos son algunos de los que estamos, vean, mencionando, y ninguno está cercano, ¿verdad? Los que nosotros conocemos, es decir, a nuestro territorio. Aparecen, ¿verdad? Los Yanomami. La nación Yanomami habita la región amazónica del sur de Venezuela, así como los estados brasileños de Roraima y también las Amazonas. Y esta está compuesto por tres pueblos distintos: Sanumá, Yanomam y Yanamam. Se hablan lenguas distintas, pero logran entenderse entre sí. Algunos de ellos viven desperdigados por la selva tropical, aunque muchas comunidades prefieren asentarse en la proximidad del río Orinoco, el río Mavaca o la Sierra Parima. Y este es un elemento distintivo de cualquier cultura. Media vez tienen el acceso al agua, ahí están los asentamientos, porque lógicamente, ¿verdad? Todos tenemos que vivir del líquido vital. Y en este caso, es también, es otro dato curioso, ¿verdad? Porque nosotros podemos establecer, por ejemplo, ciertas situaciones. Hoy en día en las ciudades nosotros vemos, por ejemplo, muchas formas de cómo esterilizar el agua, mientras que ellos, ¿verdad? En su momento, pues están habituados a esas situaciones, ¿verdad? O sea, toman agua del río y no pasa nada. Entonces, vean, esta situación de la que nosotros venimos hablando en relación a lo que presenta, entonces, las características o los pueblos que en su momento, ¿verdad?, están acentuados como indígenas y que por ende, pues cada uno presenta esa esencia, ¿verdad?, de su origen como tal, que es lo que resalta o destaca. Nosotros si habláramos, ¿verdad? De las dos culturas, bueno, no de las dos, perdón, de las cuatro culturas que nosotros presentamos, en su momento al inicio lo vimos, ¿verdad? Lo que fue la cultura ladina, lo que fue la cultura maya, lo que fue la cultura garífuna, lo que fue la cultura xinca. Vimos cómo su gastronomía, su vestimenta, su religión, parte de su economía,
parte de su producción en relación, ¿verdad?, a la economía. Vimos también el idioma, de cómo ellos fueron evolucionando y acrecentando. Algunos en algún momento, ¿verdad?, van a minimizar y otros pues definitivamente se van a expandir como cultura. Entonces ahí hacemos, ¿verdad?, nosotros esa situación de comparación, de establecer que no solamente nuestro territorio fue invadido, sino fueron también tomados otros territorios que los mismos a su vez prevalecen dentro, ¿verdad?, de un país ya estructurado, así literal como país, ¿verdad?, establecido en un territorio, una soberanía, un idioma, un gobernante o un sistema de gobierno, ¿verdad?, o un monarca, dependiendo de cómo se establezca. Y con normas y normas y reglas, perdón, establecidas en su momento para gobernar y regir o en este caso coordinar, ¿verdad?, a toda la sociedad. Pero dentro de esa misma, pues encontramos a estos grupos que son en su mayoría algunos minoritarios que establecen, no podrían establecer, por ejemplo, normas distintas a las que están regidas, pero la esencia de ellos como cultura indígena prevalece. Entonces ahí vemos esa distinción. Aquí en Guatemala hay cuatro. No es que Guatemala esté dividido en cuatro partes y vamos a decir, ¿verdad?, que entonces la cultura maya tiene sus propias normas y reglamento. No, o sea, sí está dentro de lo que es la sociedad guatemalteca, pero se rige bajo las leyes guatemaltecas. Entonces aquí la supremacía de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Penal, el Código Civil, etcétera, o sea, va a regir a esta cultura, que si bien es cierto, tiene algunas costumbres, algunas situaciones, ¿verdad?, de antaño, pero que no prevalece, ¿verdad?, dentro de la misma como supremacía, porque pertenece a un país como tal. Entonces, así es como nosotros vamos a ir viendo. Estos son algunos, por ejemplo, que nosotros pudimos mencionar. Ya vamos a ver también, ¿verdad?, otros. Aquí vamos a encontrar a los pueblos indígenas de México. Con estos pueblos indígenas de México nosotros ya vamos a asociarnos un poquito más, porque vuelvo a insistir en esa parte, ¿verdad?, del territorio mesoamericano que se comprendía. Entonces vimos cómo se desplazaban unos hacia otros lugares, ¿verdad? Entonces ahí sí ya podemos nosotros hacer una asociación de los mismos. Los anteriores solo hacíamos asociación en mención a los rasgos que se establecieron de invasión. En este no, porque ya nosotros sabemos que estas culturas pues sí permanecieron y pertenecieron al territorio mesoamericano, que cada una en su momento, ¿verdad?, fue evolucionando y fue también, ¿verdad?, pues desplazándose en ciertos territorios. Aquí tenemos a los nahuas, son descendientes de los antiguos aztecas, entonces ya aquí tenemos un subgrupo de un grupo generalizado. Los aztecas fue la cultura general, pero tenemos a los nahuas, ¿verdad?, dentro de la misma. Ahora, para hacer la asociación y la comprensión de la misma. Recuerde que los mayas estaban generalizados, pero dentro de los mayas tenemos a los quiché, los cachiqueles, los utuiles, los mames, los pocomchi, pocomame, etcétera. O sea, los grupos o subgrupos, ¿verdad?, que pertenecían a los mayas. Entonces, lo mismo va a pasar acá. Están los aztecas de forma generalizada, pero están los nahuas, ¿verdad? Dice, la nación mexicana posee un importante acervo cultural aborígene, representado por los distintos pueblos indígenas que aún hacen vida en ese territorio. Entonces, otra vez, ¿verdad?, tenemos nosotros los mayas, los chincas, los garífunas, pero no por eso es que ya ellos tengan su propia normativa. No, acá lo aclara. Dice, en México van a encontrar a muchos otros grupos de indígenas, pero que aún, ¿verdad?, o sea, viven en el territorio mexicano, establecen sus propios costumbres, religiones, etcétera, pero o sea, todo está normado como el país mexicano como tal. Se encuentran principales regiones, dice, de la Sierra de Madre Sur, la península de Yucatán y las zonas áridas de la Sierra de Madre Oriental y lo que corresponde a la Madre Occidental. No se trata de pueblos muy numerosos debido al proceso del mestizaje y también a la hibridación. Y aquí viene esa parte de lo híbrido y que eso no nos vamos a escapar ninguna cultura indígena.
Lo híbrido sería compartir, ¿verdad? Los rasgos culturales originarios más los sumados actuales. Entonces, por eso ahí vengo otra vez a insistir en esa parte. Viven en el territorio mexicano, comprendían parte de la cultura azteca, pero se norman y rigen bajo los estatutos y lineamientos legales establecidos por México. Sufrido desde tiempos coloniales, pero aún así una buena parte, ¿verdad?, de la población mestiza, dice, mantiene más o menos sus vivas raíces indígenas. Y entonces acá, ¿verdad?, la representación de cómo los nahuas en su momento vivían, ¿verdad? La distinción del colorido en su vestimenta, en sus trajes o pues los adornos, ¿verdad?, que pudieran tener. Yo, podría hacer otra vez la relevancia. Vean la parte de acá, ¿verdad? Las personas que tienen vehículos y cuestiones como esas. Entonces, ¿qué hacen ellos, verdad? La caracterización de cómo un día, pues, fue la vestimenta de cada uno de ellos. Muy bien, me voy a detener aquí. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto a los pueblos que hemos abarcado en relación a esa parte, ¿verdad? Que conforman. De mi parte no hay Sí. ninguna duda, señor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a trabajar sobre esta parte. Más adelante, pues vamos a continuar, ¿verdad? Desarrollando el tema e ir avanzando. Así que vamos a tomar estos minutos para ir avanzando también nosotros dentro de lo que compete a nuestras actividades, por favor.
Muy bien, que tengan un feliz día. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos más tarde. Gracias, señor, igualmente. Gracias.